Esta historia se llama Carnívoros. Papá me hablaba siempre de la fruta. Hablaba de ella con una sonrisa que en ningún otro momento veía en su rostro. Evocaba una frescura para mí desconocida, una dulzura que nunca llegué a probar. La pandemia se declaró poco antes de mi nacimiento. El ser humano se había convertido en un carnívoro puro. Nadie recuerda qué año era. La cuenta de los años es cosa del pasado. Ahora trabajamos en días. Se sabe que empezó con los viejos. Las verduras les hacían vomitar. Probaban cualquier puré, una sola seta, y sus glotis se cerraban. Luego llegaron los niños. Papá nunca quiso hablarme de lo que ocurrió exactamente aquellos días, cuando los niños vomitaban la leche de las madres, cuando un solo potito podía ser peor que la disentería. El mundo entero desesperó. ¿Cómo era posible que todos los bebés del mundo desarrollasen una intolerancia simultánea? Y no solo recién nacidos. Niños de hasta 6 años comenzaron a mostrar todo tipo de trastornos cada vez que se les intentaba alimentar con algo que no fuera carne. El mal se extendió como tinta sobre madera, colándose por cada beta y cada gen, hasta que nadie podía comer nada que no viniera de un cuerpo animal. El ser humano pronto lo comprendió y se adaptó. Papá recordaba a su amigo David, vegano desde la infancia, derramando lágrimas sobre cada filete que tenía que cortar en pos de la supervivencia. En esos días nací, en los años del matadero, cuando millones de bestias desfilaban a la hora de postergar lo inevitable. La res, la oveja y el puerco eran solo para el paladar más elevado. Los nuestros, de más baja estofa, se tenían que conformar con carne de insecto. Solía ser de cucaracha, aunque a principios de mes nos permitíamos el capricho de comer ciempiés o saltamontes, dependiendo de la estación. La producción no tardó en colapsar, y los pobres no teníamos un mísero bicho que llevarnos a la boca. Los gobiernos instaban a la calma, el racionamiento lo hacía el nerviosismo. La gente quería comer, y algunos intentaron retomar la agricultura. Craso error. Las primeras lechugas trajeron tumultos que arrasaron ciudades, solo para que los supervivientes murieran deshidratados por las diarreas que les produjo comerlas. Un puñado de cebollas bastó para fulminar a la mitad del asilo que las cultivó en su patio trasero, y una berenjena bastó para acabar con una familia de Detroit mientras celebraba Acción de Gracias. Estos últimos ni siquiera eran pobres, solo unos snobs que querían darse un capricho anacrónico. Las revueltas fueron a más. Los gobiernos ya no podían controlar la situación y los ministros dimitían en masa, cuando no se suicidaban en los mismos congresos que habían ocupado durante años. Naciones enteras se dieron al saqueo, todas en busca del último pedazo de ternera, la última pata de jamón, el Haggins olvidado en un tarro del desván, cualquier cosa. Pues el hambre comenzaba a atenazar los estómagos de un mundo insaciable. Yo rondaba los 12 años cuando ocurrió, el día que murió la esperanza. Fue en un supermercado, uno de los últimos que quedaban abiertos, aunque probablemente estaba siendo saqueado. Una señora tan grande como un bulldozer y un hombrecillo diminuto se peleaban por la última lata de spam del tugurio. Un corro de personas se congregó a su alrededor, probablemente queriendo arrancar la lata de las manos del que saliera victorioso. Un chaval decidió retransmitir en vivo y horripilante directo todo el encuentro. Medio millón de personas vio como aquel enano soltaba por fin la lata y le saltaba sobre la señora. Le arrancó la yugular, le desgarró la aorta y escupió luego una nuez del tamaño de un puño. Se relamió la sangre que le caía por el bigote, y debió de gustarle, porque hundió la cabeza en su herida. Nunca olvidaré esa imagen, su rostro, sus ojos, ese brillo triunfal. Todo él era felicidad mientras arrancaba la carne y la masticaba entre crujidos, echando la cabeza hacia atrás para tragar los trozos más grandes. El vídeo acababa cuando se empezaban a escuchar disparos, y todos echaban a correr. Todos excepto el enano, que seguía comiendo. Un vídeo de 2 minutos 54 segundos bastó para dar el último empujón a la humanidad, el último paso hacia el abismo. En las 62 horas que siguieron a la publicación del vídeo, 136 episodios de canibalismo fueron reportados solo en el Reino Unido. La cifra se cuadruplicó en los 5 días posteriores. Un mes y el canibalismo ya era el nuevo deporte de moda. Nos encerramos en casa, mamá, papá y yo, un ejército de latas de conserva y munición de escopeta suficiente para, según papá, sobrevivir al apocalipsis. Él fue quien me enseñó a disparar desde el balcón de mi habitación, que daba a la calle principal. Nos solíamos sentar allí a jugar a las cartas, refugiados bajo una sombrilla de playa que nos protegía del sol y lluvia por igual, y de paso nos hacía imperceptibles para cualquiera que pusiera un pie en el vecindario. Primero practiqué tirando a los pocos pájaros que aún surcaban los cielos, y pronto me dejó ayudarle a batir a los saqueadores. Siempre seguíamos el mismo procedimiento, 0 avisos y 2 disparos. El primero era mío, solo le tenía que dar. Papá decía que era mejor si yo no lo mataba. Así podía gritar, y papá lo dejaba que se desgañitara a gusto. Servía de advertencia al resto de saqueadores. Cuando ya se había quedado afónico y estaba a punto de alcanzar la esquina, papá disparaba. La tele ya no funcionaba, excepto por un canal que emitía el mismo programa de salsa rosa que llevaba en antena desde que se inventó la televisión. El canibalismo no parecía haberles afectado. Mamá defendía que siempre habían sido unos caníbales y que, sin más, ya estaban acostumbrados. En la casa no había ningún otro divertimento.
Ninguno aparte de contar las latas de spam y jugar a desmontar la escopeta. A papá no le gustaba que trasteara con ella, por muy bien que se me diera volver a ensamblarla, así que las latas de spam se convirtieron en la última y única opción. 283 latas de 500 gramos cada una. Cada una bastaba como alimento para una semana y, en caso de extrema necesidad, servía para abrirle la cabeza a un hombre. El que duraron tanto no se debía tanto a la cantidad como al sabor asqueroso. Una rodaja de spam te daba el 0,5 de los nutrientes diarios y el 100% del puto asco que te quitaba las ganas de comer nada más en lo que restaba de día. Los días pasaban entre el balcón y las latas, mirándolas cerradas, viendo a mamá abrirlas, sacar unas rodajas a disgusto y meter el resto en la nevera. Los días pasaban, las rodajas volaban, y la pila de latas iba bajando y una sensación de miedo acuciante atrapó nuestro ya de por sí asfixiante día a día, hasta que un día el ritmo de desaparición de las latas se redujo. Mamá ya no abría una lata a la semana, ahora lo hacía de tanto en cuanto, y ponía una amarga mueca de resignación cada vez que tiraba de una de esas anillas. El resto de los días, aquellos en que las latas no desaparecían, comíamos una carne extraña, con un fuerte olor que me recordaba al humillo que salía del cañón de mi escopeta después de disparar, mucho más frívolosa que el spam, y que en ocasiones me hacía vomitar. Mamá decía que esa carne la había conseguido papá durante sus salidas, pero había visto salir a papá y nunca iba muy lejos, nunca tardaba demasiado. Así que no debía ir muy lejos, pero mamá nunca me dejaba estar en el balcón cuando papá salía, así que nunca vi de dónde sacaba aquella maldita carne, a la que mamá comenzó a llamar maná. Fueron 3 años los que pasamos así, subsistiendo, hasta que el spam se acabó. Hacía mucho que papá no encontraba más maná y el hambre comenzaba a ser una constante difícil de obviar. Yo estaba haciendo mi turno de guardia en el balcón, mordisqueando una cucharilla como tenía por costumbre, con los pies por encima de la baranda y desmontando la escopeta, cuando un disparo me hizo saltar de bruces al suelo. Por un momento pensé que había sido yo en un descuido, pero los gritos que subieron por la escalera me recalcaron que esta vez no era mi culpa. Acabé de montar de vuelta la escopeta mientras me lanzaba escaleras abajo. Abrí la puerta del salón de una patada, con el cañón en alto. Era papá el que gritaba. Sentada a horcajada sobre su cuello estaba mamá. Le intentaba tapar la boca con el culo mientras se alimentaba de su costillar, perforado por un perdigonazo y abierto del estómago con el cuchillo de trincha del pavo. Mamá alzó la vista mientras yo apretaba el gatillo. Solo un chasquido, no un disparo. Volvió a percutir. Nada, el mismo chasquido sordo. Otra vez y otra. Mamá se había levantado. Papá intentó hablar. La sangre manchó la falda de mamá cuando sus pulmones se hincharon en el pantalón de sus entrañas. Corrí sin pensar, escuchando los pasos apresurados a mi espalda, la escopeta martillada. Me metí en el baño y caí contra el bidet, partiéndome un diente. La sangre se confundía con mis lágrimas, mi medio bigote encharcado de ambas. Las puertas se abrió de golpe, rebotando contra la bañera. Mamá detiene la puerta usando el cañón de la escopeta. Estoy ahuvillado contra el retrete. Mamá me contempla con el rostro ladeado, apoyado en su hombro, como hace siempre cuando cavila. No quiero morir. Yo tampoco. Los cañones gemelos de la escopeta de papá, la primera que disparé, me apunta entre las cejas. Sus oscuros ojos me miran con cariño por última vez. Luego se endurecen y mamá aprieta el gatillo. ¡Qué bueno!